Construir puentes en una época en que se construyen más muros que puentes es complicado. Es la interculturalidad y como herramienta, ¿no? Tanto sociológica como antropológica, como la prensa, y no solamente me refiero a la prensa chicha, sino me refiero a los medios de comunicación en general, pasaban a ser prácticamente parte de la propaganda. Cómo construir la cultura desde adentro. Que las organizaciones sociales conocen, ¿no? Conocen dónde vamos a impactar, conocen a la comunidad. ¿No? Eso es importante, que la empresa realice este voluntariado corporativo en la comunidad donde opera, ¿no? Utilizando recursos, talento, presupuesto, tiempo, todo en concordancia con su estrategia. 2025, un año de aprendizaje, diálogo y transformación. La teoría inmigracionista, nunca me voy a olvidar del argentino Florentino Ameghino, por ejemplo, era uno de los que estudiaba esas teorías inmigracionistas. Y estaba la teoría, por ejemplo, que el ser humano llegó a América por el norte a través del estrecho de Bering. Estamos hablando de miles de años atrás. O sea que el ser humano viene migrando por diversas razones, climatológicas, económicas, sociales y últimamente por las guerras. Por ejemplo, las guerras también son origen de migraciones. El concepto de Gross, ¿no? La pluriculturalidad no solo describe la coexistencia de diversas culturas dentro de un Estado, sino que también tiene una dimensión política, ojo, ya que implica el reconocimiento jurídico y constitucional de la diversidad cultural dentro de una nación. Ojo, nación no es lo mismo que país y no es lo mismo que patria. ¿Ah? Ahí también tenemos unos conceptos diferentes, ¿no? Este concepto ha sido clave en países latinoamericanos como Bolivia y Ecuador, donde se ha plasmado en sus constituciones para garantizar derechos colectivos a los pueblos indígenas y otras comunidades culturales. La desigualdad estructural en el Perú se manifiesta en múltiples dimensiones que perpetúan la exclusión y limitan el acceso equitativo a oportunidades para amplios sectores de la población, ¿no? Por ejemplo, según ENADES, la desigualdad económica y percepción pública, ¿no? En 2024, ojo, el 80% de la población en Perú considera que la brecha entre ricos y pobres es muy grave o algo grave. El 60% de encuestados percibe que la desigualdad ha aumentado en los últimos 2 años. Y un 54% indica que los ingresos de su hogar no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. La migración no es un mal, la migración no tiene que ver con la criminalidad, la migración es un fenómeno. Por lo tanto, la inmigración, y esto es lo que quiero concluir en esta parte, no se puede detener. Es imposible detener el movimiento de personas. Ojo, pero sí se puede, digamos, organizar. ¿Cómo? Con políticas migratorias. ¿Qué es cultura, no? Como bien dice la UNESCO, la cultura es un recurso inagotable y renovable que se adapta a contextos cambiantes, es lo que acabo de decir, y reflexiona sobre la condición humana, especialmente en su capacidad de imaginar, crear e innovar. Por ejemplo, el reggaetón es cultura, así es. Y ahí es donde iba, ¿no? La cultura, el concepto de cultura es neutro, no es bueno ni malo, no existe la subcultura tampoco, es per se, existe, es lo que llamamos el relativismo cultural, ¿no? Que sostiene que cada cultura debe ser entendida según sus propios valores y normas internas y no ser juzgada con criterios externos. Como el Perú es un país clasista y racista, hay que decirlo, no es que todos seamos racistas, sino que hay racismo y hay clasismo, eso no lo podemos negar. Era considerada la chicha pues un elemento, una cultura, una subcultura. Ahora en la actualidad tenemos restaurantes, ¿no? Hay Miraflores, muy bonitos, todo el mundo. ¿Y qué tienen de particular? Todos esos restaurantes, ¿qué tipografía usan? Pues la que estamos viendo en la foto. Tipografía chicha. Hay arte chicha, ¿no? Ahora hay artistas de élite
¿no? Que hay exposiciones, uno se puede ir al Mali, se puede ir a Barranco, se puede ir a Miraflores, y hay exposiciones de cuando en cuando de cultura chicha, así es, cuadros que utilizan los colores, los matices, ¿no? La tipografía, ¿no? Todo el constructo para su arte. Cómo los medios de comunicación se posicionan frente a la violencia y muchas veces sirven a lo contrario que se pretende, ¿no? Y esto es lo que, por ejemplo, yo observé en las manifestaciones que ocurrieron hace poco aquí en Lima, ¿no? Donde la violencia, venga de la parte que venga, era magnificada por los medios de comunicación, y lo real, lo importante, digamos, lo central de la marcha pasó a un segundo plano. En nuestro país, la colonia duró hasta el año de 1821, ¿no? Con la imposición del orden virreinal, de explotación y de jerarquía racial, ¿no? Y esto es muy importante, lo de la jerarquía racial, porque es algo que pervive en nuestro país pese a el cambio político. Uno de los pilares que hemos establecido acá en este análisis es el de autenticidad y transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la generación Z detecta con mucha facilidad la falsedad y el discurso vacío, aunque parezca mentira. Son muy listos. Son más listos de lo que nosotros creemos. O sea, eso lo tengo claro. Prefieren mensajes honestos, directos y emocionalmente coherentes. Por eso que les encantan las redes sociales, porque en las redes sociales encuentran eso. Y luego está, en segundo lugar, la comunicación visual narrativa corta, ¿no? Por eso que ahí venía lo que decía, ¿no? Ahora ellos prefieren imágenes, videos, ¿no? Que no duran un minuto como mucho, ya es demasiado. Los memes, el storytelling. La interculturalidad no es solo convivir, es comprender. ¿Qué es la comunicación interna? Es una estrategia que conecta a la organización con sus colaboradores, ayuda a informar, ayuda a alinear a lo que busca y ayuda a motivar. Es la base para construir cultura y confianza, y su propósito no es solo transmitir mensajes, sino generar sentido de pertenencia. Y de hecho, esto siempre es una estrategia, porque tiene que estar ligada a la estrategia del negocio, porque no podemos hacer acciones por implementar, sino tenemos que conocer hacia dónde está yendo nuestra empresa, cómo alineamos nuestra estrategia de comunicación para que la empresa logre sus resultados con nuestro público interno. Hay un mito que nos dice que la comunicación interna solo le pertenece a recursos humanos, cuando no es así. La comunicación interna en realidad está a todo nivel, desde la persona más nueva de la empresa hasta el dueño, el jefe del directorio. Eso, el que no lo sepan y el que muchas organizaciones creen que comunicar hacia adentro a sus públicos internos es solo una tarea de recursos humanos, genera que se vea como algo administrativo, como les comentaba hace un momento, ¿no? O de soporte, en lugar de que sea una herramienta estratégica para que la empresa logre sus resultados. Es el canal interno formal e informal. En formales hablamos del intranet, de los comunicados, los newsletters, reuniones. Los informales hablamos de los pasillos, los lockers, camerinos, como le quieran llamar, los WhatsApps, los cafés o las conversaciones que tienen después del trabajo, las dinámicas espontáneas. Entonces el equilibrio es clave, ¿no? Los canales formales te dan orden, pero los informales te generan cercanía. La comunicación interna no es informar, es conectar. Es una acción altruista, solidaria y libre, ¿no? De las personas que por su propia elección, sin recibir ninguna contraprestación económica, dedican parte de su tiempo, su esfuerzo, absolutamente todas sus ganas en actividades organizadas con el fin de contribuir justamente al bienestar de individuos, grupos o comunidades. El voluntariado puede ser de diferentes tipos. Pueden haber voluntariado de la academia, voluntariado del Estado, voluntariado del tercer sector, etcétera, etcétera, pero el voluntariado corporativo es aquel que realiza una empresa, para promover, facilitar, apoyar la participación de sus colaboradores, es decir, de sus trabajadores, en iniciativas sociales, ambientales, comunitarias, con una organización, con una planificación y con recursos institucionales, es decir, aquellas organizaciones, empresas que realizan voluntariado corporativo suelen tener una inversión, ¿no? Para poder desarrollarlas. Es un mapa de riesgos
es importante que lo tengan, ¿no? Esto es tanto para las organizaciones sociales como para un programa de voluntariado corporativo, ¿no? Un mapa de riesgos permite identificar, clasificar, planificar respuestas ante los principales factores que pueden afectar el éxito de una alianza. Y la idea es que un programa de voluntariado sea sostenible, ¿no? La sostenibilidad en sí es la capacidad de mantener en el tiempo una acción que genere valor social sin agotar los recursos claves, ni los humanos, ni los económicos, ni los ambientales, ni los emocionales. La idea es que sea sostenible en el tiempo. En el voluntariado, ¿qué implica? Generar un impacto duradero, positivo, significativo en las comunidades y en las personas voluntarias, así como en las organizaciones involucradas. ¿Por qué vale la pena apostar por un voluntariado sostenible? El voluntario transforma a quien lo recibe, pero también a quien lo da. ¿Okay? No hay que olvidarnos de eso. Entonces, algunas lecciones: la importancia del propósito y el valor compartido. La sostenibilidad depende también de construir capacidades en los socios. Los socios y los aliados estratégicos están también para aprender, para acompañarte y para que sean eso, un aliado estratégico. Y finalmente, el voluntariado es más fuerte cuando se conecta con lo humano y no con lo institucional. Entonces, cuando el voluntariado se vuelve sostenible, deja de ser solo una actividad y se convierte en una cultura. El perfil del voluntario corporativo, ¿no? El voluntario corporativo es, ante todo, una persona comprometida con el propósito y con los valores de su organización. No se trata únicamente de alguien dispuesto a ayudar, sino de un colaborador que entiende que su participación en actividades solidarias es una extensión natural de la cultura corporativa a la que pertenece. Cuando las personas se involucran, las organizaciones trascienden,